a esta fuerza de arriba. Y la otra es de tensión, es la fuerza de aquí abajo. Y conforman un sistema mecánico que se llama par de fuerzas. ¿De acuerdo? Así se llama ese sistema mecánico, que ustedes lo vieron allá en las profundidades de los infiernos de estática. Entonces se llama par de fuerzas y el momento se aplica como la magnitud de este par de fuerzas, multiplicando cualquiera de esas fuerzas por el brazo del par, que así se llama. Entonces, a partir de esta hipótesis de Whitney y la definición de magnitud del par de fuerzas, es que se obtienen las expresiones para el cálculo del momento resistente. Por favor, no pierdan de vista algo que es muy, muy importante, que es lo siguiente. Fíjense, yo tengo entonces una fuerza de compresión, que sería esta, y una fuerza de tensión, que sería esta. Ahí está. El brazo del par, que es la distancia entre estas fuerzas, le vamos a llamar nosotros JD. Entonces, la fuerza de tensión, esta es la que se aplica sobre la varilla. Y de hecho, en nuestro diseño que estamos planteando, siempre el elemento fusible es la varilla, siempre. Es decir, a mí me interesa que el primer elemento que falle sea la varilla. ¿Por qué? Porque si falla primero el concreto, entonces ya estamos en problemas, ¿no? Si es un caso de cargas verticales, sin avisar, ¡pum!, se vendrían para abajo las estructuras. Y si estamos hablando de sismo, las estructuras se desplazarían y apenas empezarían a desplazarse y ya estarían en colapso. Nos interesa que la estructura desarrolle grandes desplazamientos y grandes deflexiones antes de la falla. En consecuencia, este es el elemento fusible, y yo sé que el esfuerzo en la varilla equivale a la fuerza entre el área. En este caso es el área de acero, por supuesto, y en el caso del esfuerzo que se desarrolla en la varilla, me interesa que la varilla fluya, es decir, que alcance su límite elástico, y como diría la película, el límite elástico y más allá. Entonces, en este caso sería FY, de manera que esta fuerza de tensión sería igual al AS por FY. Y entonces ya tengo todos los ingredientes para la segunda expresión, donde dice que el momento resistente sería equivale a la magnitud de este par de fuerzas, que sería AS por FY por JD, por D multiplicado por una cantidad que es J. Y la cantidad que es J, su valor exacto, entre comillas, porque es la hipótesis de Whitney, es 1 menos 0.5 de Q. Ahí está, ¿lo vieron? Es JD, ese producto es JD. Y finalmente, el momento se multiplica por un factor de resistencia, que por eso se llama LRFD, este criterio de diseño, porque siempre reducimos las resistencias, siempre. ¿Por qué? Por la forma de falla, por la dispersión de resultados experimentales, es decir, de laboratorio en relación a la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, este factor de resistencia para este caso vale 0.9 para flexión, y para cortante vale 0.75. Fíjense a lo que nos hemos visto obligados, porque en cortante las fallas tienden a ser frágiles. Entonces bajamos mucho el valor de resistencia. Eso lo vamos a ver más al rato. Pero por lo pronto, no pierdan de vista, por favor, que estas dos expresiones en realidad expresan la magnitud de este par de fuerzas. ¿De acuerdo? Que la falla sea dúctil. Para garantizar que la falla sea dúctil, limita la cantidad de acero como una fracción, como un porcentaje de el área de acero balanceada. Recuerden lo que es el área de acero balanceada. El área de acero balanceada es, si yo le pongo esa área de acero a mi viga, entonces simultáneamente el concreto
y el acero van a llegar a su máxima capacidad simultáneamente. El acero entonces llega al hombro, a la esquinita es donde se vuelve equilibrio, hasta donde llega, hasta donde empieza ya a fluir, esa sería la resistencia del acero. En el caso del concreto es más complejo, es más complicado. Por hipótesis se considera en el concreto cuando se alcanza una deformación unitaria de 3 milésimas. No quiero profundizar en eso, lo único que quiero es que vean que esta área de acero es aquella con la cual llegarían simultáneamente el acero y el concreto a su resistencia, alcanzarían su resistencia simultáneamente. Pero eso a mí no me conviene que primero falle el acero, o que primero fluya el acero. Y en consecuencia, lo que hace el reglamento es lo siguiente: para estructuras de baja ductilidad, me limita la cantidad de acero, ahí está, a estructuras de baja ductilidad, dice ahí, el refuerzo máximo de tensión no excederá de 90%. ¿Ya lo vieron? 90%. Ahora, para estructuras de ductilidad media, esas tienen que ser más dúctiles todavía. Entonces, dice ahí, la cuantía de acero longitudinal no excederá del 75%. O sea, y todavía en estructuras de ductilidad media me limitan aún más la cantidad de acero. ¿Para qué? Pues para obligar a que la estructura sea capaz de sufrir grandes desplazamientos sin colapsar. Entonces, fíjense qué chistoso. La gente piensa que el hecho de que un edificio se desplace mucho durante un sismo pues es malo. No es cierto. Al contrario, qué bueno que de concreto que se desplace mucho porque está disipando energía. Ahora, lo malo es que se caiga. Y entonces nosotros lo que hacemos nosotros es permitirle que se desplace sin falla. Eso es lo que estamos logrando. El elemento por eso fusible es el acero. Bueno, ahí está. Y finalmente, para estructuras de concreto con ductilidad alta, la cuantía de acero no excederá de 0.025. Ahí ya no me ponen un porcentaje de la cuantía balanceada. En algunos países toman el 50%. En algunos países toman el 50% de la cuantía balanceada. ¿Qué significa eso? Que está prohibido usar mucho acero, así en general. Y entonces, un maestro albañil diría, pues, ¿qué pasó, ingeniero? Pues el acero es fundamental en la resistencia. No, mijo, lo fundamental es el peralte y el ancho de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, según el reglamento, o según este criterio, si una estructura no resiste las cargas, porque es muy poco acero, o sea, aumentar las dimensiones. Hagan entender eso a un arquitecto. No lo entienden los arquitectos. Me acuerdo que les decía, yo trabajé algunos años con un arquitecto y me decía, oye, Gabriel, pues, ¿por qué no acostamos las vigas en lugar de ponerlas así? Las ponemos acostadas. No, Raúl. Por dentro decía, no seas güey, Raúl. Pero va a decir, no, Raúl, mira, no funciona igual. No es lo mismo. En nuestro caso, jóvenes, entonces, el área de acero máxima va a ser el 75% del área balanceada de acero. Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar ya con nuestra pizarra. Vamos a trabajar con nuestra pizarra. Ahí está la pizarra. Y vamos a empezar a trabajar con lo que se llaman los requisitos geométricos. Esta pizarra es el siguiente concepto. Es el siguiente concepto. Ahora, ahí está. Vamos a empezar. Ahí está la pizarra. Y entonces transcribir los requisitos geométricos. Entonces aquí le voy a poner concepto. Este es el siguiente concepto que ustedes van a tener que resolver, jóvenes. Ya tienen ustedes ahorita 2 conceptos pendientes. Ya están, se supone, trabajando en estos 2 conceptos. Este sería el siguiente. Se llama revisión por flexión y cortante de la sección de traves principales. Pero antes de hacer esta revisión,
vamos a tener que hacer una revisión de requisitos geométricos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esa revisión de requisitos geométricos. Se voy a poner aquí entonces número 1, revisión de requisitos geométricos. Entonces aquí le voy a poner, dice así, la condición, dice así, el claro libre no debe ser menor que 4 veces el peralte efectivo, 4 veces el peralte efectivo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver qué es lo que yo estoy proponiendo. Vamos a verlo. Entonces, para eso, aquí está esto. Aquí está. Este sí. Ahí está. Y entonces, aquí le voy a poner características. Propuestas. Vamos a comenzar. Para ello voy a comenzar con el ancho B. Vale 25 centímetros. En el caso de ustedes la altura 50 centímetros es lo que a mí me dio mi proceso de predimensionamiento. Ahora, el peralte efectivo, que se le llama, ¿se acuerdan ustedes que dijimos? Se le llama depth. Depth significa profundidad y efectivamente la varilla está sumergida en concreto fresco, así le llaman entonces en inglés al peralte efectivo, y no es otra cosa más que la altura de la sección menos el recubrimiento. El recubrimiento, recuerden ustedes para qué sirve. El recubrimiento de entrada sirve nominalmente para proteger la varilla. La verdad es que no la protege mucho. No sé si ustedes sepan que la varilla está sujeta al efecto de la humedad debido a la entrada de humedad en las estructuras de concreto, nos guste o no nos guste. Es decir, ahí hay microfisuramiento o microfisuras que hacen que la humedad entre. Y esa es la razón por la cual se dice que nuestra sociedad, qué chistoso, por ejemplo, las pirámides de Egipto, pues tienen con nosotros acompañándonos 5.000 años, ¿no? Y en cambio, las estructuras del ser humano actual, hablan de que en 200 años no va a haber ni rastro de ellas en caso de que nadie les dé mantenimiento. Que es el caso de algunas ciudades, por ejemplo, Chernobyl y todo eso, entre la vegetación y la humedad, ya está empezando a hacer que las estructuras colapsen. En Chernobyl, las estructuras de concreto. ¿Por qué? Porque la humedad se filtra, llega a la varilla, la expande y ¡pum! Se viene para abajo la varilla. En consecuencia, el recubrimiento tiene dos funciones. Primero, nominal, proteger al refuerzo. No es para tanto, no es cierto. No lo protege más que a muy largo plazo, que excede los 50 años que nosotros usamos de vida útil de una estructura. Para nuestra sociedad está bien, 50 años, nosotros no queremos que en 5.000 años esté todavía nuestra estructura. Y por otro lado, y este es más importante,
rodea a la varilla de un cilindro virtual de concreto que hace que los esfuerzos de tensión se transfieran del concreto al acero a partir de la corrugación. Es decir, esa función casi nadie la percibe, si no fuera por el concreto que rodea a la varilla, se deslizaría la varilla. En consecuencia, esa es la segunda función. En nuestro caso, estamos diciendo que es 50 menos 5, y eso me da 45 centímetros. En cuanto al F'C, yo estoy especificando un valor de 300 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, el valor F'C, que no es un valor de resistencia, es un valor del esfuerzo uniforme en la hipótesis de Whitney, es 0.85, ese es el valor que le asignó Whitney por F'C. Y eso me da, ¿cuánto es? 0.85 por 300, ¿cuánto es? Así es, 255 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y finalmente, Fy, estamos usando en la mayoría de los casos acero de grado 42, que es 4200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ahí están nuestros datos de proyecto. ¿Qué pasó? Profe, ¿por qué no se considera el recubrimiento de la parte de arriba? De hecho, sí se considera. Lo que pasa es que el peralte efectivo tiene dos definiciones. Para un signo de momentos, el peralte efectivo sería este. Este sería el recubrimiento y este sería el peralte. Y para momento de signo contrario, sería para momento positivo en nuestro caso, este es el peralte. Este es el peralte efectivo, este sería el recubrimiento y este sería el peralte efectivo. Entonces, si te das cuenta, sí se considera para la varilla de arriba, o sea, sí se toma en cuenta. De hecho, sí debe existir, pero en rigor, el concreto está trabajando en compresión desde aquí hacia abajo. Y cuando cambian de signo los momentos, es desde aquí hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, sí se considera el recubrimiento por la parte de arriba. ¿Qué pasó? ¿Y el recubrimiento siempre va a ser 5? Mira, en rigor, el recubrimiento depende del diámetro de la varilla que empleas. Y en consecuencia, mientras la varilla sea más gorda, entonces el recubrimiento que tendrías que considerar es obviamente más gordo, porque el cilindro virtual que rodea a la varilla pues, tendría que ser mayor. Sin embargo, para los diámetros que estamos empleando nosotros, usuales, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, estos 5 centímetros es lo que se acostumbra, y de hecho es el recubrimiento que toma en automático, digamos, como default, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tú usaras varilla más gorda, sí tendrías que considerar un recubrimiento mayor. Esto se ve en lo que se llama el diseño por durabilidad del concreto. Entonces, en el reglamento de construcciones, si buscas diseño por durabilidad, ahí aparecen los recubrimientos libres que debe tener la varilla. Una regla aproximada que se emplea es que el recubrimiento que empleas debe ser cuando menos el diámetro de la varilla, el recubrimiento libre. ¿Te das cuenta? Entonces, si es una varilla de 1 pulgada, tendrías que tener 1 pulgada más medio diámetro, ese sería el recubrimiento. Pues ya está. Vámonos a nuestra condición de que la longitud debe ser mayor que 4 veces el peralte. En este caso, la longitud libre L será igual a la longitud, a
veces el offset. Eso ya lo hicimos y en consecuencia, en nuestro caso, la longitud será entonces 5 metros, que es mi longitud a ejes. Si quieren le ponemos, si ustedes quieren le ponemos 500 menos 2 por 25 y entonces eso me queda 450 centímetros. Ahora la relación L entre 4 equivale a 450. ¿Cómo es esto? La longitud debe ser mayor. Bueno, si quieren lo hacemos de esa manera. Esta es la condición 1. Dice, el claro libre no debe ser menor que 4 veces el peralte efectivo. Entonces, 4 veces el peralte efectivo, 4 veces el peralte efectivo es 4 por 45, eso me da 180 centímetros. Entonces, como 450 es mayor que 180 centímetros, se cumple esta condición geométrica. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué busca esta condición geométrica? Pues evitar que la viga se comporte como placa. Es decir, digamos que lo que quiere el reglamento es que la viga se comporte como viga, que se comporte plenamente a flexión. En cambio, cuando las vigas son demasiado altas, se empiezan a comportar como viga acoplada, que es como muro acoplado o como muro de concreto. Entonces ya empieza a comportarse con otra teoría. No es que sea malo, simplemente se utiliza otra teoría. Vamos a lo que sigue. Lo que sigue dice así: en sistemas de viga y losa monolítica, la relación entre separación de apoyos que eviten el pandeo lateral y el ancho de la viga no debe exceder de 35. En nuestro caso, la longitud de apoyos, la distancia entre apoyos es 450 y en consecuencia L entre, aquí lo vemos aquí arriba, dice, la relación entre separación de apoyos que eviten el pandeo lateral y el ancho de la viga no debe exceder de 35. Entonces la condición, permítanme, condición L sobre B debe ser mayor que 35. A ver, vamos a ver si es cierto eso. No debe exceder de 35. No, está mal expresado. Es no debe exceder de 35. Entonces es así. A ver, en nuestro caso, L entre B, ¿cuánto es? Sería, efectivamente es 450 entre B es 25. ¿Cuánto es esto? 18 es menor que 35. Entonces, estamos bien. Nuevamente, se trata de evitar que la viga funcione como placa. C, en el inciso C, dice así: la relación entre el peralte y el ancho no será mayor que 4. Entonces, la relación entre el peralte y condición, peralte y el ancho debe ser menor que 4. En nuestro caso es 45 entre 25. ¿Cuánto es esto? 1.8 menor que 4. Está muy bien. Luego, como inciso D, dice así: el ancho de la viga no será menor de 25 centímetros ni excederá el ancho de la columna a la que llega. Entonces, en nuestro caso, el ancho B tiene que ser, esa sería la condición.
sección E tiene que ser mayor o igual que 25 centímetros. Y luego observen lo que dice. Y además, ni excederá el ancho de la columna a la que llega. En nuestro caso, visto en planta, este es el ancho de la columna. El ancho de la columna es 50 centímetros. 50 centímetros. Y el ancho de la trave es 25 centímetros. Entonces, la condición es que B es 25 centímetros y no excede ancho de columna. Ancho de columna. Ok, ahí está. No excede al ancho de la columna. Este sería el ancho de la columna es 50 por 50. Y finalmente, lo que dice aquí es, el eje de la viga no debe separarse horizontalmente del eje de la columna más de 1/10 del ancho de la columna normal a la viga. Entonces, en nuestro caso, observen por favor lo que pasa. El eje de la viga, aquí está, es miren. Y entonces aquí le voy a poner el eje de la viga D, E, no debe exceder excéntrica más el 10% del ancho de la columna. Atención, en mi caso, trave y columna coinciden. Es decir, la columna y este sería la columna y la trave, digamos que comparten el mismo eje, entonces, no son excéntricas. Ahí está. Muy bien. Se acabaron entonces las condiciones de requisitos geométricos. Vámonos a otro que es más interesante. Adelante. ¿Qué pasó? Cuando las vigas rebasan ese 10% con el volado, cuando le meten unos... No. En este caso estamos hablando en planta. En planta, sí. Visto en planta la columna, en planta. La trave sí podría ser digamos que la trave quede excéntrica en planta respecto a la columna. Pero en este caso coinciden el eje de la columna con el eje de la trave. A eso se refiere. Pero sí podría darse el caso que la columna en elevación... No, sí, eso sí se vale. Sí, pero en planta lo que hacen aquí es limitan el hecho de que haya una unión excéntrica entre la trave y la columna. Perdón, ¿me decías? ¿Qué pasa si en alguno de los casos de las condiciones no se cumplen? Algunas son arquitectónicas, algunas son arquitectónicas. Por ejemplo, esta es arquitectónica. Tú no le puedes permitir que el arquitecto proponga que la trave no coincida su eje con el eje de la columna. Si estamos planteando este tipo de estructura de utilidad media, no se permite. Y en algunos otros casos te están obligando a reducir el tamaño de la trave en algunas dimensiones o aumentar el tamaño de la trave en algunas otras. En general, estas condiciones lo que están tratando de obligar es, en primer lugar, que la trave funcione como trave, que no funcione como placa. Y en segundo lugar, que no haya excentricidades
o comportamientos de torsión desfavorables en general. Digamos que eso es lo que persiguen estas reglas. ¿Qué pasó? Es que le decía, por ejemplo, hay gente que se amplía como, no sé, medio metro y saca un voladito de su casa, no sé si ha visto, y pone traves y se quitan esa parte. Eso no hay problema. O sea, si lo estás planteando en planta, esto es lo que rige, esto. Si estás planteando en visto así de lado, en elevación, no hay ningún problema que haya excentricidad entre una columna y otra columna que salga aquí, siempre y cuando prepares a la estructura para resolver el problema. Pero en general no es aquí lo que estás diciendo es que no es permitido que en planta, visto desde arriba, la trave esté excéntrica o muy excéntrica respecto a la columna. En realidad no es, lo que tú me dices es un comportamiento en elevación. Vista de lado la columna, hay una columna excéntrica, ¿no? Eso no hay ningún problema. El problema es cuando está la columna aquí, esta es la trave, que la trave esté excéntrica respecto al eje de la columna. Eso sí no debe ser. Bueno, ahí está. Vámonos a la segunda revisión, que sería revisión, se llama revisión por flexión. Revisión por flexión. Y entonces para esta revisión por flexión le voy a poner área de acero máxima permisible. Vamos a ver cuánto vale. Vale, el área de acero, a ver si se acuerdan, es el 75%, del área balanceada, F'I' entre Fy multiplicado por 6000 beta 1 dividido esto entre 6000 más Fy multiplicado esto, que estos paréntesis no tendrían por qué existir, pero ahí está. Yo lo estoy agregando. Entonces, esta área de acero es la máxima que me permite el reglamento para estructuras de utilidad media. Ahora vamos a calcular beta 1. Beta 1 vale como F' C vale 300 y es mayor que 280 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, beta 1 valdrá, vamos a ver cuánto vale beta 1. Ahí está beta 1, miren, 1.05 menos Fy entre 1400. Por cierto, eso es parte de la hipótesis de Whitney. Ese F1.05 menos F'C entre 1400. Entonces lo voy a poner 1.05 menos F'C entre 1400. En mi caso será 1.05 menos 300 entre 1400. ¿Cuánto es eso, Miguel, por decirme? 0. ¿Qué? 83.6. Así es. 0.83. Bueno, pues ayúdenme a calcular esta cifra, por favor, que yo no la tengo. Es así. AS max equivale a 0.75 por 255. Sí, lo tengo calculado. F'I' C está ahí arriba, miren.
F'C 255. Recuerden, no es un valor de resistencia, es el valor del esfuerzo que supuso Whitney. Entonces, esto entre 4200 es Fy. A ver, voy a subir un poquito. Bueno, voy a bajar un poco el texto. Y luego sería por 6000 por 0.836 dividido esto entre 4200 más 6000 se cierra por 25 y por 45. ¿Me haría el favor de decirme cuánto es el área de acero más? En medio de 25.19. 25.19 son centímetros cuadrados. Quiero aclarar que si yo hubiera considerado la estructura de baja ductilidad, anda alrededor de 35 centímetros cuadrados. O sea, sí baja drásticamente la cantidad de acero que les permiten. ¿Por qué? Pues porque están obligando a que cuando empiece a temblar la estructura se pueda deformar más y tenga el comportamiento ese dúctil, inelástico. Ahí les va. Ahora voy a calcular el momento resistente máximo. El momento resistente máximo será, atención, será MR max será FR por AS max multiplicado por Fy por D, que multiplica 1 menos 0.5 de Q, se llama índice de refuerzo max. Esta expresión es la que ven ustedes allí, es la expresión que están viendo allí. Nada más que aquí, en este caso, le voy a llamar cuantía máxima. ¿Me haría el favor de hacer esta operación, por favor? Cuantía máxima, P max igual a AS max entre B y entre B. Sería igual entonces a 25.19 entre 25 por 50. ¿Cuánto es esto, por favor? Dénmelo con dos cifras significativas. ¿Cero qué? ¿20 qué? ¿20? No, 0.20 nada más. Sí, ya decía yo porque me quedé con la imagen anterior. Ahora sí, es entre 45. 0.22, correcto. Entonces, índice de refuerzo máximo, Qmax, será Fy entre F'C por la cuantía max. Y eso será 4200, me harían el favor de darme este valor, entre F'C, que es 255, por la cuantía máxima, que es .022. 748.66. 749. ¿Está bien? .749. Yo escuché que es 742. Punto 362, perdón. Sí, es que ¿Punto qué? 362. ¿307.2? Correcto. Es que luego no oigo. Mi señora me dice, necesito dinero.
Muy mal. No escucho. Bueno, ahí les va. Entonces será MR max será igual a 0.9, ¿se acuerdan? Es el factor de reducción de resistencia multiplicado por el 25.19 por FY por 4200 por 45 que multiplica a 1 menos 0.5 por 0.362 y por favor divídanlo entre 100,000 para obtener en toneladas para transformar a toneladas punto metro, porque el resultado de la expresión esa es kilogramos centímetro. ¿Cuánto es el momento MR max? Era 35.09, esos son toneladas punto metro. Pues ya acabé la parte latosa, digamos, ya vamos de bajadita. Como ya tengo el valor del momento resistente máximo, ahora lo que tengo que ver es cómo andan los momentos del análisis. Quiero aclarar que todo este procedimiento, todo este proceso está en el documento que yo les voy a mandar, donde dice concepto, revisión por flexión importante de la sección propuesta. Todo lo que vayamos a decir, todo lo que estamos diciendo aquí está, y además les voy a pasar la pizarra, así que no se me preocupen mucho. Ahí está. Ahora, ahí está todo lo que voy a hacer a continuación en STAR, ahí está también. Y consiste en lo siguiente: me voy de aquí, me voy a STAR, ahí está. Y ahora voy a usar una herramienta que no hemos empleado anteriormente. Es una herramienta muy poderosa porque si yo le pido enlístame los valores de momento, me va a dar alrededor de 25,000 cantidades. Es mucho. Entonces, pero sí le puedo pedir de todos los valores, dame la más grande. Lo puede hacer fácilmente. Y entonces, primero abro el archivo, que en el caso de ustedes es offset, el archivo offset que tienen ya con las cargas reducidas, ¿de acuerdo? Porque si se acuerdan, van a tener que hacer una corrección del producto Q'(R) de tal manera que las cargas que declaran o que declararon sobre el modelo tienen que reducirlas. Ahí les va. Ahora voy a usar la herramienta Select, esta ya la saben usar ustedes, by Specification Property Name. Esto está descrito en el documento, no se preocupen, ahí está. Escojo la sección que yo requiero, que es la de 25 por 50, ahí está. Y ahora la aíslo de la vista. Ahí está. Esto me da entonces, todas las vigas son las vigas principales. Y ahora, atención por favor, vamos a pedir un reporte. Esta es la herramienta que les decía yo que ustedes lo habían usado. Vamos a usar reporte. Primero tengo que irme a Post Processing, acepto la envolvente, déjenme ampliar esto y quitarle las reflexiones. Ahí les va. Ahí les va. Ahora pidan un reporte de Section Forces. En inglés, en español le llamamos elementos mecánicos. En inglés le llaman, ellos los gringos le llaman forces. Ahí está. Y ahora, atención, le voy a pedir los momentos alrededor del eje Z. Esto es algo que a mí nunca me ha gustado de STAR, que utiliza la misma denominación de ejes locales que los ejes globales. En otros programas, por ejemplo en RAM, los ejes locales tienen otra denominación y entonces no hay manera de confundirse. Aquí sí, si algún menso como yo podría confundirse. Entonces este eje se le llama Z.
Este eje longitudinal siempre le llama X, y el eje vertical se le llama para las traves Y. Aquí no hay bronca, pero en las columnas sí puede haber problemas. Pero bueno, eso no importa. Ahora, el momento que le voy a pedir es el momento que gira alrededor de Z. Vamos a hacerlo y verán que es muy rápido. Simplemente le digo, dame el momento alrededor de Z, enlístamelo del más alto al más bajo y dámelo en valor absoluto. Valor absoluto. Además, no me des todas las cargas, es mucha información. Considera nada más, pasé todas las cargas a la izquierda, las combinaciones de carga. Considera nada más las combinaciones de carga. Siempre yo lo que hago es me retacho para verificar que todo esté bien, y al decir aceptar, observen que me da un listado, y aquí donde dice moments Z, dice 18.369. Ese es el valor que ando buscando. Aquí está, miren. Ahí está. Ese es el valor que ando buscando. Me voy a mi pizarra y ya acabé, porque ahora digo, uy, Sí, acabó. y acabé, no. Wait. No. Ay, se me quedó por ahí un número. Yo creo que con eso. A ver, entonces aquí me queda lo siguiente, fíjense. Según está, el momento, el momento más desfavorable es es M, le voy a llamar desfavorable, igual, y ahora vamos a ver cuánto es 18.369, 18.369 toneladas punto metro. Ahora, como 18.369 es menor que 35.09 toneladas metro, atención, todas las vigas serán subreforzadas. ¿Ya vieron? Reforzadas. Todas las vigas de mi diseño, de mi estructura, van a ser subreforzadas. ¿Eso está bien? Por supuesto. Pero es decir que va a tener comportamiento dúctil. ¿Sí se entendió, jóvenes, lo que acabo de hacer? Ya está. Ya lo único que me falta, jóvenes, es hacer lo que se llama la revisión por cortante. Esta es muy sencilla. Revisión por cortante. Condición: el cortante último no debe exceder 2.5 BD, no, 2.5 FR BD raíz de F'(C). Esa es la condición del reglamento del NTC de México. Entonces me queda así: 2.5, me haría el favor de hacer esta operación, por 0.75, que es el factor de resistencia FR, por el 25, por 45, por la raíz de 300. ¿Cuánto es esto?
Perdón. Entre 1000, y una vez entre 1000. 36.53 toneladas. Ahí está. 36.53. Ahora me voy otra vez a esta. Me voy a esta. Ya estoy en esta. Cierro este reporte. Este reporte estaba concentrada su atención en el momento máximo. Lo cierro. Ahora le pido otro reporte, pero ahora Section Forces igual, pero ahora ya no le pido el momento alrededor del eje Z, sino le pido el cortante en dirección Y. El cortante en dirección Y, que es la dirección esta vertical. Le pido eso, y dice así, shear Y, aquí está. Ahora le voy a pedir el cortante en dirección Y. ¿De acuerdo? Le voy a pedir los valores absolutos. Me voy a ir a las cargas y nuevamente le digo que me dé solamente los valores que corresponden a las combinaciones, nada más. Le digo aceptar y me enlista nuevamente, pero ahora el criterio de selección, que le llaman sort, el criterio de selección ahora enfoca todo en el cortante, y si se dan cuenta el cortante máximo es 13.52. ¿Sí se alcanza a ver? 13.52. Me voy acá y entonces le voy a poner aquí, según está el cortante más desfavorable es 13.52 toneladas. Entonces, como 13.52 es menor que 36.53 toneladas, entonces pues ya está bien. Quiere decir que estoy cumpliendo con una disposición reglamentaria, y con esto acaba el concepto. ¿De acuerdo? Entonces el concepto, ese es el siguiente concepto. Ustedes van a entregar entonces, ese es el siguiente, lo que sigue para el proyecto de ustedes. ¿De acuerdo? Pues ahí está, esto es lo que van a ustedes a entregar. ¿Sí está claro?